¿Qué tal? Continuando con nuestro curso, el día de hoy vamos a ver cómo realizar una caja, pero ahora con ciclos. En el ejemplo anterior habíamos visto o habíamos realizado el maquinado o la secuencia del maquinado de una caja rectangular, programando línea por línea las trayectorias para ir realizando el maquinado de dicha caja. Pero existen ciclos o códigos para algunas máquinas, ¿sí? En donde nos van a ahorrar pues muchísimas líneas, y simplemente es necesario saber qué código es e identificar los parámetros y llenarlos. De tal manera que, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, con la máquina Fagor o el control Fagor se utiliza un código G87 para el maquinado de las cajas rectangulares. Ok, y bueno, vamos a ver que utiliza pues el código G87 y estos parámetros G98, G99, que corresponde al avance por minuto por revolución. Coordenadas X, Y, Z corresponden a las coordenadas de inicio o un punto de inicio de la caja. Y J, K, B, C, D, H y L vamos a ver qué significan. Ok, por ejemplo, el parámetro I corresponde a la longitud desde un plano de referencia hasta lo que es la profundidad total de la caja, ¿sí? La coordenada J corresponde a la mitad de la longitud de la caja, es decir, a la longitud total la dividimos entre 2 y ese es el parámetro J. El parámetro K corresponde a la mitad del ancho de la caja, ¿sí? Conociendo el ancho de la caja lo dividimos en la mitad y ese es el parámetro K. Ahora el parámetro B es la profundidad por pasada en el eje Z, ¿sí? Esta sería la vista frontal de nuestra pieza, esta sería nuestra pieza, esta es la profundidad total de nuestra pieza. Entonces podemos ir estableciendo un parámetro B, que son varias capas, hasta llegar a la profundidad total de la caja. Después el parámetro C es los cortes que va a ir realizando. Bueno, vamos a ver que esta es la secuencia de maquinado, que es como un tipo caracol. Entonces, para ir realizando este caracol, ¿cuánto se tiene que ir desplazando en X y Y? Pues para eso corresponde a lo que es el parámetro C. Ahora D es la distancia entre el plano de referencia y la superficie de la pieza. Como lo podemos ver aquí, esta es la coordenada en Z, ¿sí? Este es el plano de referencia y hay una distancia desde el plano de referencia hasta nuestra pieza. Esto es en la vista frontal, ¿ok? Y después viene h, que corresponde a una velocidad de avance, ¿sí? Para lo que es el acabado, si es que queremos dejarle acabado. Y L es el sobrematerial para dicho acabado. Esos son todos los parámetros. Entonces a nosotros nos interesa nuestra pieza que habíamos visto en el ejemplo anterior, esta caja. Ok, tenemos que ver lo siguiente. Bueno, nuestro cortador no va a alcanzar a hacer estos radios, por lo que vamos a hacer una caja interna, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Vamos a ver, vamos a hacer esta caja interna, la que está en color o en la línea verde punteada. Esa va a ser nuestra caja, y después vamos a quitar este sobrematerial con una contorneado, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacerla directamente? Porque si lo hacemos directamente con ese ciclo, aquí no nos va a quedar este radio. Entonces tenemos que dejar un sobrematerial y después quitarlo con una trayectoria. Ok, que eso también ya lo vimos en el ejemplo anterior. Eso ya es muy fácil, simplemente se copia la trayectoria de ese contorno al final del ciclo. Y entonces es lo que vamos a hacer. Para ese ciclo pues requerimos un punto de inicio que va a ser el punto A. En este caso vamos a tener las coordenadas x-1, y -0.75. Y bueno, este sería el programa. Esto es todo el encabezado. Todo el encabezado es lo mismo hasta aquí. Después bajamos hasta una coordenada en z positiva de 200 milésimas. Es decir, que nuestra herramienta queda a 200 milésimas antes de tocar la pieza. Y va a ir bajando de z media pulgada a z 200 milésimas con una velocidad de avance de 4 pulgadas por minuto. Después ya sigue nuestro ciclo. 87, las coordenadas de inicio x1, y-0.75. Bueno, x-1, y-0.75.
y Z 100 milésimas. Bueno, aquí en realidad vamos a ponerle 200 milésimas. Ok, lo que es Y, que corresponde a lo que es la longitud desde el plano de referencia. Nuestro plano de referencia está a 100 milésimas aquí en la letra D. Entonces 100 milésimas más 250 milésimas, que es la profundidad de nuestra caja, nos da 350 milésimas. Ese parámetro va aquí en la letra I. Después J, que es la mitad de la longitud de nuestra caja. En este caso la longitud va a ser de 3 pulgadas la caja, perdón, de 2,5. Entonces la mitad es 1 pulgada 250. El ancho, la mitad del ancho de la caja, el ancho es de 2 pulgadas, la mitad es 1 pulgada. B son los cortes en Z, ¿sí? La profundidad de corte en Z por cada, por así decirlo, por cada capa de la caja. 100 milésimas y lo que es C de 0.25, que va a ser el avance en X y Y. Son 250 milésimas. Y eso es todo para realizar lo que es el ciclo de la caja de acuerdo al control Fagor. Después nos alejamos en Z hasta 200 milésimas, después G41, compensación a la izquierda. Y todo esto pues ya lo vimos, es la trayectoria para quitar ese sobrematerial que dejamos y dejar nuestra caja bien hecha. Y con eso se termina. Ahora podemos, si tuviéramos una máquina Dynamite, el comando que se utiliza es el G24, ¿sí? Que utiliza pues estos parámetros X, Y, L, W, Z, R, Q y D. X y Y es la esquina inferior izquierda de la caja, ¿sí? Para este caso requerimos de este punto, que va a ser la esquina inferior izquierda, es este punto, con las coordenadas X y Y. Después la coordenada Z va a corresponder para este caso a la coordenada en la profundidad total de la caja, ¿sí? Aquí va a estar la coordenada Z. Ok, entonces coordenada X, Y y Z. Después L es la longitud de la caja en el eje X, W es el ancho de la caja. Entonces, pues el largo de la caja va a corresponder a L, el ancho a W, ¿sí? Aquí está W, Z, pues ya vimos que es la profundidad de la caja. R es la posición de referencia del plano, en este caso el plano de referencia. Aquí está, ¿sí? A qué distancia vamos a poner ese plano sobre nuestra pieza, ¿no? Después Q, que es la cantidad de sobrematerial a la cual vamos a ir moviendo nuestra herramienta en el eje Y, ¿sí? Entonces aquí es el parámetro Q, que es los desplazamientos en el eje Y, que nosotros los definimos como, para nuestro ejercicio, de 25, bueno, de 250 milésimas o de 25 centésimas. Ok, entonces ya vimos estos parámetros. Q, D. D es la profundidad de corte por cada pasada en el eje Z, ¿sí? Aquí está, corresponde a la letra D, la profundidad de corte por pasada o por capas de nuestra caja. Ok, y pues eso es todo lo que lleva este código. Lleva menos parámetros para el caso de una máquina Dynamite. Y bueno, nuestra pieza de interés pues es esta. Entonces simplemente la programaríamos. Bueno, hasta aquí programa 7, después el encabezado. Hasta aquí es lo mismo. Después bajamos hasta Z 200 milésimas y aquí viene nuestro ciclo para el maquinado de la caja. En este caso las coordenadas de inicio, para este caso las coordenadas de la esquina inferior izquierda, que es X menos 1.25, Y menos 1, la longitud de la caja 2.5, el ancho de la caja 2, la profundidad de la caja 250 milésimas, el plano de retracción a 100 milésimas y los avances en Y de 250 milésimas. Después quitamos ahí mismo al igual que con el código anterior, nosotros vamos a realizar una caja interna
bueno, una caja un poco más chica de la caja que requerimos, porque no podemos, o este código o este ciclo no nos permite realizar estos radios que son más grandes. Entonces igual dejamos un sobrematerial y después lo quitamos con un contorno, que es lo que sigue. Aquí empieza ya el contorno final, que esto también ya lo vimos en el programa anterior, es lo mismo. Y bueno, eso si tuviéramos una máquina Dynamite. Ahora si tuviéramos una máquina Haas, se va a utilizar el código G150 con estos parámetros. Para este caso, pues se requiere una rutina, un subprograma, ¿sí? Que bueno, vamos a ver. Y utiliza estos parámetros, una letra D que corresponde a, es un corrector para nuestra herramienta, en donde, bueno, esos parámetros se especifican dentro de la máquina. Y aquí con la letra D simplemente los mandamos llamar. Por ejemplo, si estamos utilizando la herramienta 1, entonces sería D01, ¿sí? Si estamos utilizando la herramienta 2, sería D02. En este caso es la herramienta 1, por lo tanto el parámetro D va a ser D01. Después F, la velocidad de avance. F, velocidad de avance, y incrementos de corte en el eje X. J, incrementos de corte en el eje Y. K, nivel, si queremos dejar algún sobrematerial para el acabado. P es el programa o subrutina que debemos nosotros realizar. Q es la profundidad de corte en el eje Z por pasada. R es la posición del plano de retracción. S la velocidad del lucillo, pero esto no es necesario porque nosotros ya lo especificamos en el encabezado del programa. X, Y, Z pues son coordenadas de inicio. Bueno, X y Y son coordenadas de inicio de la caja, y Z es la profundidad final, es decir, la coordenada Z final ya con la profundidad de la caja. Y entonces vamos a ver, bueno, aquí viene un ejemplo y a nosotros nos interesa pues esta pieza, ¿no? Entonces igual establecemos nuestro punto de inicio, que va a ser este punto A, coordenadas x-1, y menos 0.75, programa 7, encabezado, hasta aquí. Después bajamos hasta Z 100 milésimas, o podemos bajar hasta Z 200 milésimas como en los ejercicios anteriores. Y aquí viene nuestro código de interés para este ciclo. P es el nombre del subprograma o subrutina que debemos mandar llamar. Bueno, al anotar aquí la P, va a mandar llamar el programa 100, número 100. Es decir que debemos hacer un programa número 100. Después Z, que vimos que es la profundidad o la coordenada en Z del final, que corresponde a la profundidad de la caja. Parámetro Q, que habíamos visto que era, si no me equivoco, los cortes o el avance o los incrementos o los cortes en el eje Z, ¿sí? Ok. Después el R, que es el plano de retracción. El plano de retracción está a 100 milésimas. Después J, que corresponde al avance en el eje Y, y K, que corresponde a... si es que queremos dejar un acabado, en este caso lo dejamos a 100 milésimas, ¿sí? Dejamos un acabado a 100 milésimas, y la letra D, que corresponde la letra D, que es el corrector del diámetro de la herramienta, es decir, ahí va a mandar llamar los parámetros que nosotros le cargamos a la máquina, como es el diámetro de la herramienta. ¿Por qué? Porque la máquina automáticamente va a realizar la compensación de la herramienta. Ok, entonces aquí es D01, que corresponde a la compensación de la herramienta número 1. ¿Por qué de la herramienta número 1? Porque nosotros aquí seleccionamos la herramienta 1. Ok. Y entonces, después de que hace todo esto, bueno, después de que lee esta línea, pues nos alejamos. Bueno, en realidad estas coordenadas, bueno, nos faltaron las coordenadas de inicio, que es el X y Y.
Estas las podemos poner aquí, x menos 1 y y 0.75, o las podemos poner aquí, abajo de este ciclo. Y después nos alejamos en z y finalmente mandamos a casa. Ahora, bueno, se termina el programa y aquí viene lo que es el subprograma, ¿sí? Le debemos llamar el programa 100, por lo tanto va a ser O0100. ¿Y qué es lo que vamos a programar aquí? Aquí simplemente vamos a programar la trayectoria, ¿sí?, de nuestros puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 6, 7. ¿Ok? Y aquí sí vamos a respetar, por ejemplo, es como si estuviéramos siguiendo el contorno de toda nuestra caja. Entonces la máquina va a saber que debe respetar estos límites. Entonces iniciamos con el punto 1, después interpolación lineal hasta el punto 2, después interpolación circular en sentido antihorario hacia el punto 3, después interpolación lineal hasta el punto 4 y después interpolación circular en sentido antihorario hasta el punto 5 y así nos vamos. ¿Ok? Y eso es lo que se especifica aquí en esta subrutina. Los movimientos para el contorno de lo que es la caja. Y bueno, esto le sirve a la máquina para saber los límites hasta donde tiene que llegar. Y a diferencia de los otros códigos o ciclos para la caja, este sí respeta el contorno final de la caja. Ok, esa es la diferencia. Y bueno, ahí termina. Después el código M99 para cancelar pues lo que es el subprograma, o mejor dicho, para regresar al programa principal. M99 regresa al programa principal, que es este, ¿sí? Y entonces pues ya termina. Aquí manda a llamar el programa 100, que es este programa, ¿sí? Entonces ahí va, la máquina va a saber que tiene que respetar todos estos códigos que corresponden a el contorno de la caja. Entonces ahí manda a llamar ese subprograma, después respeta todos estos parámetros y en este subprograma pues dice M99 al final, que quiere decir que una vez que haga todo esto, que reconozca todo esto, se regresa a este programa principal. Después aquí se aleja en Z y termina o manda a coordenadas de referencia, apaga refrigerante, apaga auxilio y fin del programa.